Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y estamos leyendo este libro, Los Rockefeller. Espero que les esté gustando, que no se hayan aburrido porque aún nos falta bastante. Estamos en la segunda parte que se llama El Hijo y vamos a continuar. Junior había aguantado bien, pero ante el acoso implacable de Walsh, no le había sido posible mantener la postura del directivo ingenuo alejado de los acontecimientos, y ahora solo le quedaba el papel de dragón acorralado que se niega a responder al reto de San Jorge. Sin embargo, a la larga sería una estrategia que daría resultado, porque lo cierto es que el interrogatorio de Walsh tropezó contra el muro del distanciamiento de Junior del escenario de los hechos en la Colorado Full and Iron, y por partidario que hubiera sido de la sed de sangre de la empresa para con los trabajadores, en realidad no había sido el cerebro rector de la respuesta a la huelga. La segunda ronda en comparecencias no añadió nada nuevo a la triunfalista conferencia de prensa del 23 de abril, cuando en último extremo Walsh se vio obligado a dejar que Junior abandonara el estado. El tren de la comisión entraba en vía muerta. La comisión Walsh emitió un informe definitivo en el que calificaba los acontecimientos de Ludlow de anarquía carente de todo principio, incluso del idealismo utópico que impulsa la mente desequilibrada del que arroja la bomba. Fue anarquía por beneficios y venganza, pero Walsh tenía las manos atadas por disensiones en el seno de la comisión, por las críticas del World neoyorquino y otros periódicos influyentes, y por el hecho de que había expirado el mandato de la Comisión de Relaciones Industriales. Intentó recaudar fondos privados para proseguir la investigación, igual que había hecho Junior al concluir la actuación del gran jurado sobre trata de blancas, pero continuar una intervención gubernamental a nivel privado era prerrogativa de ricos, no de personas con conciencia, y fue Junior y no el cruzado de Missouri quien se salió con la suya. Poco después de las comparecencias, Junior recibió una carta de King en la que le daba consejos. Así se expresaba el canadiense: creo que su puesto es el de dirigente, lo quiera o no. Su modestia y humildad no le dejan verlo, pero los que muy encarecidamente velan por sus intereses y por su vida lo ven, y es en el terreno de la industria donde principalmente debe hacerse evidente ese liderazgo. Era un plan audaz. Menos de 2 meses después de los interrogatorios de la Comisión de Relaciones Industriales, Rockefeller, hijo, se convertía en pionero de las relaciones laborales. La metamorfosis se inició con un viaje a Ludlow y otras localidades de interés en los pozos carboníferos de Colorado. Finalmente, el grupo Rockefeller emprendió la marcha en septiembre. Tras un aplazamiento por la muerte de Seti Rockefeller, la animadversión pública contra la familia Rockefeller era tan intensa que el viejo Rockefeller, que no había podido trasladar el cadáver de su esposa a la tumba familiar de Cleveland por temor a una obligada comparecencia en un proceso pendiente por impuestos en el estado de Ohio, tuvo que poner vigilantes a la entrada del mausoleo de la familia Archbold, en donde fue depositado provisionalmente el cadáver de Seti. Junior mostró particular insistencia en vetar la orden que había dado su padre a Charles O. Haight de llevar una pistola por si atentaban contra su vida durante el viaje. Como ya había visitado las localidades de Colorado, King actuó de guía. La pequeña comitiva de automóviles hizo su primer alto en el paraje desolado y barrido por el viento en que se había asentado el campamento de Ludlow. El grupo bajó de los coches y guardó un momento de silencio mientras el polvo se acumulaba en sus trajes oscuros al dirigirse hacia el sitio en que 2 traviesas del ferrocarril carbonizadas formaban una cruz marcando el pozo en que habían perdido la vida 13 personas. La contemplaron desazonados un par de minutos y a continuación montaron en los coches para proseguir viaje por la tortuosa carretera hacia las pequeñas minas del sur de Colorado. Durante las 2 semanas que siguieron, Junior fue tan accesible como cualquier otra persona de las minas. Al principio los mineros miraban sorprendidos a aquel Rockefeller que se mezclaba con ellos, hablaba con ellos de sus problemas, comía con ellos judías y patatas en platos de aluminio, mojando pan en la salsa, y entraba en sus casas para echar una parrafada a la luz sucia y amarillenta del queroseno, sentándose en camas con muelles que atravesaban el colchón. Él y King vistieron mono y casco de minero con lámpara frontal para bajar a las galerías más profundas
y comprobar las condiciones de seguridad de las minas de la Colorado Fuel and Iron. El plato fuerte de aquellas 2 semanas fue la presencia de Junior como invitado de honor en una velada social en el campamento de Cameron. En la escuela local pronunció un breve discurso para los mineros y sus familias y dejó a todos boquiabiertos cuando mandó apartar los muebles para celebrar un baile. La orquesta atacó un foxtrot. Junior pidió a la esposa del capataz que le hiciera el honor y comenzó a discurrir por la pista con el rígido formalismo de sus tiempos de estudiante, cuando tanto le preocupaba la posibilidad de un resbalón en el reluciente suelo de las fiestas de debutantes. Nada más atacar la orquesta, los primeros compases, los periodistas que viajaban en el séquito de Rockefeller se dirigieron al teléfono más cercano. F. A. McGregor, ayudante de King, dijo que aquel detalle y la consiguiente publicidad que se le dio en el estado fue más eficaz que una docena de discursos o conferencias. Durante aquella velada Rockefeller bailó con unas 20 mujeres que había en la sala y al concluir la velada anunció que iba a regalar una plataforma para banda y un salón de baile a Cameron. El 2 de octubre Rockefeller y King se reunían en la pequeña ciudad de Pueblo con unos 200 representantes de los trabajadores de la Colorado Fuel and Iron y los directivos de la compañía para tratar del plan de representación laboral. Junior fue el primero en tomar la palabra. He estado en vuestros baños y he hablado con los trabajadores antes y después de bañarme. Como sabéis, casi hemos dormido juntos. Los periódicos han dicho que duermo con uno de vuestros camisones y me hubiera gustado que esa información fuera cierta. Cuando uno de los presentes gritó: «Creo que hemos venido a algo», Rockefeller, con un aplomo de presentador que pronuncia un brindis, manifestó a la asistencia que el comentario le recordaba la historia de aquel hombre que va al teatro y al sentarse en el sombrero del vecino se levanta como un resorte y dice: «Creo que me he sentado en su sombrero», a lo que el dueño del mismo replica: «¿Cómo cree? Sabe perfectamente que se ha sentado en él». Junior lanzó una mirada al que había protestado y añadió: «¿Cree que hemos venido a algo? Usted sabe perfectamente que sí». A continuación dictó una clase de economía poniendo como ejemplo una mesa cuadrada que había situado ante él. En la parábola que siguió, los 4 lados representaban respectivamente los accionistas, la directiva, los oficinistas y los obreros. Esta mesa representa lo que yo entiendo por corporación. Lo primero que advertimos es que no estará completa hasta que no tenga 4 lados. Todos sus lados son necesarios. Cada uno cumple su papel. A continuación, Junior puso un montón de monedas en la mesa y habló a los trabajadores de esos Rockefeller de Nueva York, los mayores bribones del mundo, que han sacado millones de dólares de esta empresa, y de repente, mientras lo decía, arrebató más de la mitad de las monedas, añadiendo que la cantidad representaba la parte de sueldos que salían de los ingresos de la empresa, pagados puntualmente cada 15 días. Ante el asombro de los presentes, sustrajo una parte más pequeña, representativa de los sueldos de los jefes, y a continuación recogió el resto de las monedas, el sueldo de los directores, y vaya, ya no queda nada. Esto es la Colorado Fuel and Iron, porque desde que mi padre y yo nos interesamos por esta empresa hace 14 años, nunca ha habido un céntimo para los accionistas. Quiero que se metan esto en la cabeza y se lo piensen, a ver si concuerda con lo que se dice de que los accionistas les explotan para sacar el máximo beneficio. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.